Soy Susana Ruiz de Boleán. Una de las cosas, cuando Carlos estaba hablando del FMI, es sorprendente ver este giro que ha tenido en estos últimos años en el discurso sobre desigualdad y fiscalidad. Hay un informe que no se le ha dado ninguna importancia y que pasó sin pena ni gloria, pero sacaba datos de cómo si se aumentaba un 1% la riqueza del quintil más pobre de la sociedad, del 20% más pobre, se generaba un crecimiento de la economía de un 0,5% aproximadamente. Si ese 1% de riqueza adicional iba al 20% más rico de la sociedad, la economía mundial decrecía. Entonces, no es solamente de que la desigualdad no es un problema para el crecimiento, es al revés, es decir, que cuanto mayor desigualdad existe, mayor van a ser las barreras para generar un sistema donde hay una redistribución suficiente de los recursos que se generan y más va a estar aumentando esa desigualdad. Entonces, al final, es decir, es un sistema, es una pescadilla que se muerde la cola y es un sistema que se retroalimenta. Y el año pasado, en octubre del año pasado, en la Biblia del Fondo Monetario Internacional, que es el informe que llaman el monitor fiscal, no solamente hablaban de la necesidad y del espacio que había para aumentar esa fiscalidad sobre la riqueza, sino que además planteaban que la desigualdad era una prioridad y que había 3 recetas importantes. Una, la tributación directa, sobre todo sobre la riqueza. 2, aumentar la inversión en educación. 3, el Fondo Monetario Internacional hablaba de explorar la renta básica universal. Atención. Todavía no hemos conseguido que esto se convierta en la norma, pero yo recuerdo, hay que pensar que es la Biblia, porque no es un informe de investigación del área fiscal ahí que luego van a enterrar, es la Biblia del FMI. Y el director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario, en la rueda de prensa donde lo presentaba, es un exministro de Economía de Portugal, que no suele tener un lenguaje corporal muy expresivo, pero casi se levantaba y decía, y vamos a hacer que los países cumplan. Estamos todos, incluso los periodistas, bastante sorprendidos preguntando qué significaba. Claro, la sede del Fondo Monetario está en Washington, nada en el entorno del país les ha ayudado a poner en marcha estas medidas todavía, y al revés, la reforma fiscal que se aprobó justo después en Estados Unidos, que igual va un poco por ahí, va totalmente en contra y va a tener efectos muy importantes en todos los demás países. Entonces, después de lo que han contado Carlos y Juan, es difícil veniros a hablar del sistema fiscal internacional y sin una presentación que me ayude igual un poco más. Pero lo que voy a intentar explicaros es que gran parte de los problemas que ellos han presentado aquí tienen mucho que ver también con la ineficiencia, lo mal que está funcionando, los agujeros que tenemos en el sistema fiscal internacional. Las guaridas fiscales, Susana. Sí, lo que pasa es que a mí me preocupa cuando hablamos de guaridas porque pensamos que el problema es solamente la opacidad y que son secretos, así son islitas ahí en las que se resguardan los recursos en bonitas islas tropicales. Pero los paraísos fiscales tienen un comportamiento muchísimo más perverso que va más allá de esa ocultación. Me gusta la idea de guarida porque se ve como algo malo. Me preocupa que lo veamos solamente como un problema de unas islitas allí lejos y están bien para las vacaciones y para esconder nuestros recursos, pero se han ido extendiendo de una forma muchísimo más importante y juegan un papel muy grave en los modelos empresariales, en los modelos de inversión y en las distorsiones que van a tener incluso en la generación de empleo. Entonces, no hay que resumirlo a unas pocas islitas, sino que es un problema que está generando y contagiando un efecto de competencia desleal entre un montón de países. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, nosotros hemos venido demostrando, tratando de llamar la atención sobre cómo se estaba produciendo o acelerando ese crecimiento de la desigualdad, sobre todo la desigualdad de riqueza en estos últimos años. El año pasado hablábamos de que 8 hombres concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, y que no es un poquito de desigualdad o cierta desigualdad que se puede corresponder con un funcionamiento de una sociedad meritocrática, etc. No. Estamos hablando de niveles de desigualdad absolutamente obscenos, en los que no hay mecanismos ni que frenen esa superconcentración, ni mecanismos de redistribución suficiente.
y que además tenemos una especie de obsesión por el crecimiento económico, vemos el crecimiento del PIB como un indicador de que eso es una mejora automática de las condiciones de la sociedad, pero lo que está sucediendo es que se está alimentando esa necesidad de crecimiento económico sin que vaya acompañada de medidas redistributivas. Entonces, en el informe que publicábamos este año veíamos que el 82% de la riqueza que se generó en el año pasado ha ido a manos de ese 1% más rico de la sociedad mundial, mientras que la mitad más pobre del planeta no se ha llevado nada de todo este crecimiento económico. Entonces, hay una cierta satisfacción porque entramos en una zona de tranquilidad al ver que hay un crecimiento económico, pero el riesgo es que ese crecimiento económico, esa estabilidad económica que estamos viendo, con niveles de crecimiento mundiales que ya empiezan a estar por encima del 4% otra vez, si no va acompañado de esas medidas redistributivas, va a estar solamente alimentando otra vez que vaya hacia muy poquitas manos. Entonces, una pena, no lo podéis ver, pero tenemos una curva que también va mostrando el número de los 1.000 millonarios, aquellos que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de euros. Entonces, es una curva que va solamente en una caída así un poquito en el año 2008 con la crisis financiera internacional, pero luego se recupera rápidamente y sigue creciendo. Se ha multiplicado aproximadamente por 5 en estos últimos, desde el año 2000, el número de 1.000 millonarios, es decir, de personas con patrimonios por encima de los 1.000 millones, están en los 2.100 y algo en estos momentos. Ahora, es curioso porque lo que vemos es que es exactamente la misma curva de crecimiento que ha tenido la inversión mundial hacia los paraísos fiscales. Mi efecto de sorpresa sin la presentación no funciona. Pero es bonito ver las dos curvas porque son exactamente... Sí, después la enviaré. Sí, la emoción del público. La sorpresa de ver la gracia. Bueno, la idea al final es que asociéis que parte de este crecimiento de la desigualdad, de la superconcentración de la riqueza, tiene mucho que ver con también la utilización cada vez más importante de estos paraísos fiscales, que se ha multiplicado por 4 en estos últimos años la utilización de estos paraísos fiscales, la economía offshore, y que ha venido creciendo al doble de velocidad de lo que ha crecido la economía mundial. Es decir, hay una preocupación por el crecimiento, pero ese crecimiento solamente va cada vez más a las manos de los que ya tienen más, y al mismo tiempo hay un desacople en la utilización de los paraísos fiscales cada vez más importante, creciendo al doble de rápido lo que crece la economía mundial. Pero no es un crecimiento real, es un crecimiento artificial. Y esto está generando una preocupación también por comparar datos de inversión que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, la inversión mundial que va a las Islas Caimán se ha multiplicado por 36 desde el año 2008. Y la isla Mauricio, una islita pequeña, se ha multiplicado